Límites de funciones en varias variables. El principal es el siguiente: conocer e interpretar el concepto de límite en 2 y 3 dimensiones. Demostrar la existencia de un límite, demostrar la no existencia de un límite y reconocer a simple vista la existencia o no de ciertos límites. Definición de límites de funciones escalares. Vamos a considerar una función de un abierto U de Rn en los reales, donde U es un abierto y sea x0 un punto de acumulación de U. Entonces, diremos que el límite de la función f de x cuando x tiende al punto de acumulación x0 es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x perteneciente a la bola agujereada de centro x0 y radio delta, implica que sus imágenes f de x pertenecen a la bola de centro L y radio epsilon. Pero esta bola está en R y esta bola está en Rn. ¿Cómo podemos ver gráficamente esto? Lo que sucede en el dominio sería esto que está indicando el gráfico que está aquí, en donde este punto que está en el centro sería x0, delta es el radio de esta bola y los x que están aquí son todos los que están dentro de la bola. Entonces, para todos estos que están dentro de la bola, su imagen es trasladada a los reales, a una bola real, en este caso un intervalo real de centro L y radio epsilon. Cada vez que yo me tomo el intervalo de radio epsilon aquí, existe una bola alrededor de x0, este es x0, de tal manera que todas las imágenes caen ahí, y siempre sucede eso. Entonces, si vamos achicando el intervalo, este de aquí, se va achicando este de acá, por lo tanto, cuando x tiende, x, y tiende a x0, entonces las imágenes tienden a L, ¿no? ¿Y cómo se ve el gráfico en R3? Entonces el dominio se ve aquí, en esta parte, en el eje XY, y el rango, lo que sucede aquí, se ve en el eje Z. Entonces al pasar aquí, cuando esto se va achicando, los puntos tienden a este valor, que en este caso dice A, B, tienden ahí. Entonces el límite, cuando X, Y tiende a A, B, estaría siendo este valor L que está aquí. Porque aquí también se va achicando, va disminuyendo este círculo, que es la imagen en el gráfico de este círculo de acá, y sus imágenes efectivas son estos valores de aquí que también se van achicando. Al ir disminuyendo epsilon, las imágenes que caen aquí se acercan a L. Por ejemplo, en R2, como estábamos viendo, tenemos que la bola indicada donde los puntos X, Y pertenecen a ella, está representada por esta ecuación que está aquí, esta inecuación, ¿ya? Se pone mayor estricto que 0 porque x tiende a x0, más nunca toma el valor de x0 el x y el y toma el valor de y0. Solamente tienden y se acercan infinitamente, pero nunca llegan al valor. Pero el valor final que pudiera obtenerse va a ser este valor de aquí, la imagen de estos puntos a través de f. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Significa que este epsilon que está aquí, cuando me doy para todo epsilon, cualquier radio que me tomo aquí, existe otro radio de esta bola aquí, de tal manera que para todos los puntos X, Y que están aquí en esta bola gris, sus imágenes caen dentro de este intervalito de álgebra. Cada vez que entonces achicamos aquí el epsilon, hago más pequeño, entonces esta cosita oscura se hace más pequeña. Entonces aquí hay una bola más pequeña, de tal manera que la imagen de todo esto sigue cayendo ahí adentro. Entonces aquí hay una tendencia a disminuir esta bola
este círculo se achica, por lo tanto los puntos tienden a este valor que está aquí en el medio y sus imágenes tienden a L. ¿Cómo se puede ver en un ejemplo específico? Supongamos que me piden calcular o demostrar que el límite de esta función x cubo y sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿cómo lo haría en términos de epsilon delta? Bueno, en términos de epsilon delta hay un procedimiento que uno podría hacer y sería el siguiente. Primero, se hace un análisis previo. Para estudiar, dado este epsilon, ¿cuál sería ese delta que necesito? Entonces uno toma esta expresión, que sería x cubo y sobre x cuadrado más y cuadrado menos 0, y estudia qué sucede con eso. Ahora, siempre es necesario poner el límite, en este caso es 0, la función menos el límite. Esto, si uno lo resuelve y aplica el valor absoluto, quedaría de la siguiente manera. Quedaría así, y como esto es positivo, el valor absoluto de eso quedaría sin valor absoluto. Entonces, nos queda así. Ahora, esta expresión de aquí, fíjense que el 0, 0 es este 0 y este 0. Por lo tanto, esta expresión de aquí quedaría de la forma raíz de x cuadrado más y cuadrado menor que delta. Entonces, pero sabemos que esto de aquí es mayor o igual que raíz de x cuadrado. Porque este raíz de x cuadrado más algo positivo o 0 es mayor o igual que esta. Y también esto a su vez es igual a ¿qué? Es igual al valor absoluto de x. Lo mismo si hacemos un y en valor absoluto, también se puede representar así, y también va a ser menor o igual que esta expresión que está aquí, que también a su vez es menor que delta. Entonces esta clave la podemos utilizar aquí, diciendo que aquí podemos poner entonces, este de aquí es menor que esta expresión de aquí, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto que está aquí es el x. Entonces, en valor absoluto, esto quedaría así. Y el y, a su vez, también lo podemos acotar por esta expresión. Entonces, pusimos, fíjese aquí, que pusimos, vamos a hacerlo mejor, aquí sería menor o igual. ¿Por qué menor? Porque el numerador aumentó debido a estas desigualdades que tenemos aquí. Aumentó o en su defecto sería igual. ¿Ya? Por eso ponemos que es menor o igual. Y el denominador, como es positivo, nos queda así. ¿Ya? Entonces, ahora esto de aquí, lo que viene, esta expresión es igual a lo que voy a poner aquí. Entonces, si usted se fija, esto es raíz al cuadrado. Y aquí tengo raíz cúbica. Entonces se eliminan y me queda arriba solamente una raíz. Pero me quedaría raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eliminando. Y el otro me queda igual. Y esto a su vez es x cuadrado más y cuadrado. Y llegamos a eso. O sea, esta expresión es menor o igual que esta. Pero esta a su vez, si nosotros vemos aquí, si elevamos al cuadrado esto, si aquí elevamos al cuadrado, tenemos que esta expresión es menor que delta cuadrada. Entonces el análisis previo nos dice que esta expresión que tenemos aquí es menor que delta cuadrado. Entonces, para encontrar delta, nosotros tenemos que igualar aquí a epsilon y decimos que entonces delta va a ser raíz de epsilon. Entonces allí sabemos
Dado epsilon, existe delta. Como epsilon es mayor que 0, entonces esto está bien definido y el delta es mayor que 0. Usando esto, uno ya puede demostrar, incluso partiendo de aquí y llegando acá. Eso lo vamos a ver en clase, ¿ya? Pero esto es para que tengan una idea cómo se puede demostrar que en realidad el límite de este es 0. Vamos a ver otra técnica, una técnica más simple, que utiliza el teorema del emparedado y que es mucho más simple para poder demostrar. Ahora, un criterio que, que tenemos que tener en cuenta para demostrar la inexistencia del límite. Ahora, lo que anteriormente vimos, el límite cuando tiende a un punto específico, en el caso anterior tendía a 0, 0, por la trayectoria que tú te acerques en el plano hacia el 0, 0, por cualquier trayectoria, si el límite realmente existe, entonces por cualquier trayectoria el límite va a dar el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Cuando tenemos este criterio que dice que criterio de dos trayectorias para demostrar la inexistencia del límite. Si una función f de x, y tiene distintos límites a lo largo de dos trayectorias distintas, cuando x, y tiende a x0, y0, por ejemplo, entonces el límite de la función cuando x, y tiende a x0, y0 no existe. ¿Qué estamos diciendo? Que si tengo dos trayectorias, vamos a hacer un gráfico aquí. Supongamos que estamos en el plano XY y tengo un punto aquí en el cual yo me estoy acercando. Supongamos que le llamamos a, B. Entonces, yo quiero calcular, la función está, digamos aquí, gráfica, su gráfica, pero aquí abajo en el dominio, nosotros si yo me acerco por esta curva, C1, y el valor del límite me da, por ejemplo, un medio, y me acerco por esta otra de aquí, ¿cierto? Por C2, está para C1, el límite me dio un medio, y para C2, supongamos que el límite me da 4, por lo tanto, el valor del límite aquí no existe, no existe. Aquí supongamos que para C1 el límite me dio un medio, y para aquí el límite para C2 me dio 4, entonces son distintos. Si pasa eso, si encuentro dos curvas para los cuales al reemplazarlas aquí el límite me da diferente, entonces el límite se dice que no existe. Eso está diciendo. Entonces, sigamos con esto de aquí. Ahora, demostremos que este límite efectivamente no existe. ¿Ya? Demostremos que este límite no existe utilizando este criterio de las curvas. Ahora, uno se preguntará, bueno, ¿y qué curvas uso? Hay un sistema de curvas que uno puede ir probando para llegar a esa resolución. Y por ejemplo, aquí en este caso, nosotros vamos a usar las curvas, unas curvas específicas que son a través de los ejes coordenados. Por ejemplo, supongamos que me tomo la curva C1, x igual 0. Es decir, estoy aquí en el plano. El punto al cual quiero calcular el límite al donde me quiero acercar es el 0, 0. Entonces lo vamos a poner aquí. Este es x y este es y. Y me quiero acercar aquí al 0, 0. Entonces me voy a acercar por esta curva x igual 0. X igual 0, recuerden que es esta de aquí. Porque aquí está x y x0 aquí. Entonces esta es la curva y me acerco por esta curva. Esta curva es x igual 0. Esa. Entonces reemplazo este x igual 0 en el límite, aquí. Entonces la función, cuando pongo 0 en la x, f de 0y, me queda de esta forma. Entonces
reemplazo en la función y calculo el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Lógicamente el x quedó fijo en 0 y solamente quedaría y tiende a 0. Cuando y tiende a 0, calcular este límite ya es una variable, nosotros podemos simplificar y nos da el valor de menos 1. Perfecto, nos dio menos 1 para esa curva. Ahora, me voy a tomar otra curva, C2, que la tenemos aquí, pero que es y igual 0, es decir, esa curva que está ahí, bueno, es una recta, pero le decimos curva, y igual 0, sería esta de aquí. Me voy a acercar por esa curva 0, 0. ¿Ya? Aquí recuerden que este límite es bilateral porque y tiende a 0 por los dos lados. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Entonces, reemplazamos el y igual 0 y cuando reemplazamos y igual 0 estamos situados en esta curva. Entonces, al reemplazarlo tenemos que la función queda de esta forma. Al reemplazar la función, aquí este límite dice x, y tiende a 0, 0, pero como y es 0, entonces el límite podría quedar simplemente x tiende a 0, y este límite es unidimensional. Entonces quedaría, la función quedaría x cuadrado sobre x cuadrado, y límite, aquí la palabra límite. Pero en cálculo de una variable nosotros sabemos que esto se simplifica y da 1. Por lo tanto el límite me dio 1. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo una curva C1 para la cual el límite me da menos 1 y tengo una curva C2 para la cual el límite me da 1. Por lo tanto, menos 1 es distinto de 1. Entonces nosotros concluimos que el límite no existe. Por lo tanto, este límite, cuando x tiende a 0, 0, de esta función, no existe. Gracias a que pudimos encontrar dos trayectorias. Eso es una forma de hacerlo. Existen otras trayectorias que podríamos utilizar. Ahora, aquí nosotros podemos ver la gráfica de esta función y qué es lo que sucedió realmente. Esta es la misma función anterior, que por la curva C1 dio menos 1 y por la curva C2 dio 1. Y las dos curvas tendían a 0, 0. Entonces mire aquí en la gráfica. Este de aquí, el eje X, es el eje X y este es el eje Y. Entonces, cuando hacemos X igual 0 y calculamos Y tiende a 0, estamos haciendo lo siguiente. X igual 0 sería esta curva. ¿Ya? Entonces, cuando me acerco a 0, 0, se fijan que las imágenes de la curva están aquí abajo. Porque la curva se ve, esto gris es parte de la curva. Entonces van aquí y en realidad me da menos 1. Aquí está su imagen menos 1. Y eso es lo que me dio aquí. Pero si ahora voy por aquí, por la curva y igual 0, sería esta, y me acerco, veo la imagen y la imagen va por aquí, mire, fíjese, y me da 1. Por lo tanto, si me acerco por esta curva, las imágenes me dan 1, y si me acerco por esta curva, las imágenes me dan menos 1. Por lo tanto, el límite no existe. Ahí se puede ver gráficamente. Ahora, ¿cómo aplicar este criterio? Utilizando trayectorias más generales. Entonces, hay una gama de trayectorias que en clase se las voy a presentar, que son de la forma y igual, por ejemplo, mx, en donde son rectas. ¿Ya? Y m está en r. Por lo tanto, tengo todas las rectas que pasan por 0, 0. Ahora, generalmente los límites nosotros siempre los calculamos en 0, 0. Porque si el límite, el denominador no da 0, entonces es un límite que se puede evaluar y no hay que hacer ningún cálculo. Entonces, como el denominador tiene que dar 0, siempre las expresiones se pueden llevar al límite cuando tiende a 0, 0. Siempre uno lo puede hacer porque el problema está cuando se anula el denominador. Entonces, también se lo voy a explicar en clase un poco más. Ahora hay otras curvas, por ejemplo, puedo tomar las parábolas. Estas son parábolas, ¿cierto? Parábolas que se acercan a 0, 0. Y así hay infinidad. También puedo tomar parábolas de esta otra forma, así, y uno va probando.
Pero como tiene tanta gama de funciones que usted puede probar y buscar, entonces uno lo que hace es lo siguiente, tomar todas estas y representarla en una forma general que sería así, x a la alfa. Entonces, uno dice voy a buscar las curvas que me sirven y la generaliza de esa forma y trata de buscar dándole valores a alfa y a m de una forma que le voy a explicar si existe o no. Por ejemplo, aquí nos piden calcular el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función que está representada ahí en la parte de arriba, que sería la siguiente, vamos a anotarlo bien, sería 2x cuadrado y sobre x cuarta más y al cuadrado. Entonces, las curvas, nosotros vamos a decir que vamos a tomar una curva genérica de esta forma y lo vamos a reemplazar aquí. Al evaluar en y esto, ya estamos posicionándonos en la curva y el límite inmediatamente pasa a ser un límite unidimensional porque la x es la variable que se mueve nomás. Entonces decimos x tiende a 0 y calculamos el límite, me quedaría 2x cuadrado y en vez de y nosotros ponemos mx elevado a alfa. Aquí abajo ponemos x cuarto y ponemos y, que sería mx elevado a alfa y todo eso elevado al cuadrado. Y tenemos un límite unidimensional. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia en el denominador es igualar siempre los exponentes. Entonces, vamos a trabajar acá un poquito. Cuando x tiende a 0. Arriba uno puede arreglar. Por ejemplo, podríamos poner 2 x elevado a 2 más alfa por m. Por ejemplo, podríamos dejar así. Y aquí abajo se puede dejar así o no, o dejarlo como está ahí. Y abajo nos quedaría x cuarto más m cuadrado x a la 2 alfa. Entonces queremos igualar el numerador, la estrategia de igualar el exponente. Entonces, para eso necesitamos que 4 sea igual a 2 alfa. Por lo tanto, despejando, nos queda que alfa es igual a 2. Por lo tanto, esto ahora lo introducimos en la fórmula y nos quedaría así. 2 x a la 2 más 2, 4, dividido por, multiplicado por m, ¿verdad? Y dividido por x a la cuarta más m cuadrado, x a la cuarta. Entonces, la estrategia nos sirve para lo siguiente. Ahora, nosotros factorizamos por este factor y nos queda aquí x a la cuarta, 1 más m cuadrado, y acá nos queda 2 x a la cuarta por m. Cuando x tiende a 0, aquí nosotros podemos simplificar esto y evaluar, porque ya no tenemos x, entonces el resultado en principio sería 2m sobre 1 más m cuadrado. Queda en términos de m. Recuerde que generalizamos, por lo tanto, y andamos buscando cuál curva nos sirve. Entonces, la estrategia nos sirvió para llegar a encontrar que el límite podría estar dependiendo de m. Entonces, esto si ponemos aquí, si m fuera, por ejemplo, 0, entonces la curva ¿cuál sería? La curva sería y igual a 0, ¿verdad? Porque m es 0, entonces al multiplicar aquí me queda todo 0. ¿Y el límite cuánto sería? Bueno, sería 2 por 0, 0 sobre 1 sería 0. O sea que nos dio el límite 0. Encontramos una curva y un límite. Ahora, si m fuera 1, por ejemplo, podría ser otro valor, tendría una curva C2 que sería
y igual a, si esto vale 1, sería 2 sobre, perdón, si m fuera 1, la curva sería, ¿cuál sería? Y igual, recuerden que la curva aquí le pusimos, el alfa es 2 y él sería x cuadrado. Quedaría así la curva. Y el límite, ahora reemplazamos el m aquí, sería 2 sobre, recuerden que esto es 1, 2 sobre 2 sería 1. Y aquí entonces tenemos que son dos límites distintos. Por lo tanto, el límite anteriormente no existe. Esa es la técnica para aplicar el teorema que vimos recién de las dos trayectorias. Y aquí más o menos la misma función se explica qué está pasando. Por ejemplo, si pongo y igual 0, me da el valor de 0. Entonces aquí, por ejemplo, si me voy por aquí estoy viendo que llego a 0. Y si me voy por esta curva y igual a x cuadrado, es decir, por esta, pero está en el piso, pero su imagen está aquí, llego a este valor de aquí, que sería 1. Entonces esta es la representación gráfica de esta función. Y aquí podemos ver que aquí nos da 1 y acá abajo nos da 0. Entonces, ahí está esto es muy útil para demostrar que un límite no existe. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno sabe si el límite existe o no? ¿O cómo lo puede mirar? Si se fija aquí tiene un grado, por decirlo de alguna forma, si ponemos x a la y, nos quedaría x cubo, es como un grado de homogeneidad 3 aquí arriba. Pero aquí abajo tengo un grado diferente, que aquí para este es 2 y para este es 4. Si fuera este 2 y arriba 3, seguramente el límite es 0, va a dar 0. Pero si aquí fuera 4 y aquí 3, el límite da infinito, porque este grado es mayor que el de arriba. Entonces, vamos a aprender a entender un poco los grados, ¿ya? Y cómo, pero cuando son grados diferentes, siempre se podría encontrar una curva que compense los grados. Por ejemplo, aquí, el y cuadrado, compensa y te da, o sea, x, que y sea igual a mx a la alfa con alfa igual 2, compensa y te queda el grado 4, ¿ya? O si elijo otra en donde desaparezca esto, me queda el grado 2. Entonces tendría dos posibilidades. Por eso es que los grados distintos generalmente provocan la no existencia de los límites. Bueno, aquí se pedía usar esa curva. Ahora, hay otra forma de límite, igual que en cálculo de una variable, y le llamamos la forma n sobre 0. Cuando uno evalúa en el numerador y te da un número y te da 0 el denominador. Cuando el número de arriba es distinto de 0, lógicamente n sobre 0 es un límite que no existe, que podría ser infinito o menos infinito. Aquí, en términos de estas funciones de dos variables, nosotros vamos a analizar lo siguiente. Si el p que está en el denominador son iguales, entonces podría existir el límite por la igualdad, ¿cierto? Pero si este grado, el p es mayor que la suma de estos dos, por ejemplo aquí, generalmente, si yo hago alguna curva, me va a dar en el denominador la variable y cuando tiende a 0, y arriba no va a dar algo constante, me va a dar el de la forma n sobre 0, por lo tanto me va a dar infinito o menos infinito. Y la forma gráfica que tiene es esta de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, demostremos que este límite no existe. ¿Ya? Para demostrar que ese límite no existe, entonces, como ya tiene el grado de arriba, fíjense que aquí, ¿por qué se suman estos grados? Porque se está multiplicando. Entonces, como si cambio una x, me quedaría x a la n más m. Podríamos decir que se llama grado de homogeneidad. Es una forma de decirlo. De que si, por ejemplo, tengo una de ellas, se reemplaza por x, por ejemplo, x a la n, la reemplazo por x aquí, entonces me queda x a la n más m. ¿Ya? En otros cursos van a estudiar qué significa eso con mayor detención, pero para efectos prácticos, usted reemplace la y por la x y vea el grado.
Y aquí abajo lo mismo, reemplaza la y por la x y ve el grado. Entonces, si el grado de arriba es menor que el grado del denominador, entonces seguramente el límite va a dar infinito como aquí. Entonces aquí, si pongo la y y le pongo x, entonces tengo 2x. Entonces el exponente de la x es 1. Y acá, si pongo x, tengo 2x cuadrado, el exponente es 2. Por lo tanto, el exponente del denominador es mayor que el exponente del numerador. Entonces estamos en el caso de la forma n sobre 0. Entonces aquí no importa la curva. Aquí usted puede decir, sea, por ejemplo, podríamos poner y igual a, por ejemplo, mx y calculamos el límite. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 0 y reemplazamos la curva por eso que está ahí, mx, y aquí x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Entonces, el límite, recuerde que este límite es el mismo que está aquí, pero usando este cambio de variable. Entonces, x tiende a 0, y aquí me quedaría x factor de 1 más m sobre x cuadrado factor de 1 más m cuadrado. Al simplificar esto, nos queda de la siguiente manera, el límite cuando x tiende a 0. Recuerden que m es una constante, me quedaría 1 más m, y aquí me quedaría x por 1 más m cuadrado. Sea quien sea este m, sea el valor que ponga aquí y el valor que ponga acá, este límite, en este caso, si x tiende a 0 por la derecha, me da, y dependiendo del valor de m, me daría más infinito. Pero si en un caso m fuera menos 3, por ejemplo, este límite daría menos infinito. Por lo tanto, el resultado es este. Cualquiera de los dos resultados implica que el límite no existe. ¿Qué significa infinito? Como resultado, que el límite no existe. Lo único que está diciendo es que la curva, si da infinito, entonces sube, como la que está acá, en el gráfico, ¿cierto? Y si da menos infinito, quiere decir que la curva se va hacia abajo. Entonces tenemos las propiedades de los límites. Como en cálculo en una variable, se mantiene que el límite de la suma. Ahora, antes de empezar o seguir con las propiedades, las reglas, estas de aquí, se cumplen si solo si estos son números reales y los límites previos, cuando tienden x, y tiende a x0 y y0, existen. Por ejemplo, el de f da L y el de g da m. Son valores que ya existen y así podemos nosotros aplicar las reglas. Entonces, de antemano debe existir la regla de la suma, quiere decir que el límite cuando x tiende a este valor de la suma es la suma de los límites. Recuerde que L es el límite de f cuando tiende el valor y el m es el límite de g cuando tiende el valor. Entonces, el límite de f más g es igual al límite de f más el límite de g, manteniendo que xy tiende a x0 y y0. En la resta es exactamente igual. El límite de la resta es la resta de los límites. En el producto, el límite del producto, el producto de los límites. En la regla de una constante por la función, la constante también sale fuera del límite. Aquí sale fuera y se calcula el límite de la función, que da L, K por L. Entonces un número arbitrario K. Y la regla del cociente también se distribuye los límites, el límite del numerador dividido por el límite del denominador, siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. Tiene que ser distinto de 0. La regla de la potencia, también tengo una potencia base f de x y un exponente r sobre s. Entonces, el límite de esta expresión, si es que r y s son enteros, sin factores comunes, y el denominador es distinto de 0, entonces simplemente el límite como que pasa dentro y queda el r a la s afuera. Entonces, el límite de f de x elevado a r más s es igual al límite de f de x, todo eso elevado a r sobre s. Entonces, siempre y cuando este valor tiene que dar un número real, porque en el caso de un exponente fraccionario podría ser una raíz de índice par, y si el L es negativo, entonces en ese caso no existiría. Y finalmente tenemos que el límite, cuando x tiende a x0, es único. Si, por ejemplo, en un caso me diera b1
el límite, el resultado, y me diera B2, otro resultado, eso tiene que ser B1 igual a B2, tienen que ser iguales, si no el límite no existe. Esa es la unicidad de los límites tanto en una variable como en varias variables. ¿Ya? Ahora, hay un caso muy especial que nos lo tratan los libros, te lo puedes revisar, y en general no se estudia mucho, pero a veces aparece, y en los libros incluso hay errores, porque es un poco complejo. Pero para explicarles esto yo les puedo explicar en clase un poco mejor y les puedo decir de qué manera se encuentra esta curva que tenemos aquí. ¿Ya? Esta curva tiene una forma especial y es una curva en R2, pero está parametrizada. ¿Ya? Es una forma parametrizada de encontrar esta curva porque, como le digo, hay que hacer un pequeño análisis primero para encontrarla, pero supongamos que ya la encontramos, esta curva. El n lo dejamos libre para darle valores y así encontrar dos curvas que permitan tener límites diferentes, por lo tanto, definir finalmente que el límite no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarle a este límite, para esta función, esta curva. ¿Cómo se hace? Entonces, el parámetro es t, por lo tanto tenemos límite cuando t tiende a 0 y reemplazamos la curva en la función. Recuerde que x, esta parte de aquí, todo esto es x y todo esto es y. Así que se reemplaza en la expresión. Entonces, vamos a hacer aquí una línea un poquito más derecha y vamos a reemplazar el valor. X entonces sería t menos t a la n. Ahí, ¿verdad? Y y cuadrado sería t más t a la n al cuadrado. Ahí está reemplazado. Y abajo sería x menos y. X sería t menos t a la n menos y. Pero como y tiene ese valor, se pone t menos t a la n. Resolviendo aquí nos damos cuenta que podemos eliminar esta expresión y nos queda de la siguiente manera. T tiende a 0 y en el denominador nos queda menos 2 t a la n. Ahora, aquí en el numerador nosotros podemos sacar un factor común. Por ejemplo, en el primero sacamos un factor común, me queda 1 menos t a la n menos 1. Sacamos el mismo factor común aquí, me quedaría así. T factor de 1 más t a la n menos 1. Recuerden que eso está al cuadrado. Ahora repartimos el cuadrado aplicando la propiedad de potencia. Entonces nos va quedando más o menos así. Ahí. Entonces aquí nos queda, si aplico aquí, a t le aplico el cuadrado, me quedaría t cuadrado, y este cuadrado aquí, por lo tanto este t cuadrado con este t cuadrado me queda t cubo. Entonces lo puedo poner de una para evitar consumir tanto espacio. Y acá me quedaría 1 más t a la n menos 1 al cuadrado. Y me queda así. ¿Ya? Entonces tenemos esta expresión. Entonces ahora vamos a decir, ¿qué pasa si n es igual a 3? ¿Ya? ¿Qué pasaría si n es igual a 3? Entonces si n es igual a 3, entonces recuerde que esto me está dando un resultado, pero con n igual a 3 nos va a dar algo especial, que haría el límite cuando, si n igual a 3, me faltó algo aquí, la curva que estoy considerando sería entonces una curva t menos t cubo, t más t cubo, que ya es una curva específica. Y a esta curva le podemos llamar C1. Entonces este límite sería límite cuando t tiende a 0, y este sería t cubo y este t cubo, por lo tanto se eliminarían, y me quedaría así, 1 menos t a la, este es 3, por lo tanto sería 2, y aquí sería 1 más t a la 2 al cuadrado, dividido por menos 2, porque ya se cancelaron esto, porque n vale 3. Y si evaluamos este valor del límite me da 0 aquí, 1 por 1, 1, menos 1 medio.
O sea que el valor del límite me da menos 1 medio. Ahora, tengo una curva y tengo un límite. Ahora, hagamos la otra curva. Vamos a separar aquí para poder visualizar mejor. Y hacemos n igual 4, por ejemplo. Y la curva entonces C2 sería t menos t4, t más t4. Ahí está la curva. Y ahora aplicamos eso y el límite, ¿cómo nos quedaría? Nos damos cuenta que al ser 4 y este 3, nos queda un t aquí abajo. Por lo tanto nos queda lo mismo que queda acá. 1 menos t a la n menos 1. 1 más t a la n menos 2 al cuadrado. Y acá me queda menos 2t. Si se da cuenta, al evaluar en t igual 0, este t aquí es menos, ¿verdad? Menos t a la n. Esto me da 0. Esto me da 0. Pero aquí también me da 0. Pero aquí arriba no da 0, sino que da 1 sobre 0. Así, esto porque esto no existe, es una manera de expresar que está dando 1 sobre 0. Por lo tanto, el resultado aquí, si fuera por la izquierda o por la derecha, daría un valor más o menos infinito. Entonces, tengo un valor aquí 1 medio y aquí me da un valor más o menos infinito. Entonces el límite no existe, porque hay dos curvas para los cuales el límite no existe. Ahora, si uno hubiera dado solo esta curva, también podríamos decir que el límite no existe, porque hay una curva que me da más o menos infinito. Entonces cuando da ese valor, ya el límite no existe, se dice que no existe. Así que bueno, este es un límite especial, que ahí lo tengo. Y como yo determino o veo que va a pasar esto, es porque aquí abajo, en el denominador, se hace 0 en una curva completa, en una recta y igual a x se hace 0. Cualquier par, el 2,2, el 3,3, el 4,4 es una curva completa en donde se anula. Y cuando pasa eso, siempre es posible encontrar este tipo de curva que haga esto de aquí. Es un teorema que en un momento lo planteé, pero nunca lo he demostrado. O sea, lo tengo en papel, pero ojalá que algún día se demuestre y se pueda agregar en algún libro, ¿ya? Pero esto es una cosa especial, ¿ya? Para ustedes. Entonces, eh, ahora, ¿qué pasa cuando el rango de la función ya no es real? O sea, no es un campo escalar, sino que es una función vectorial o un campo vectorial. Bueno, se sigue simplemente que en cada coordenada, ¿se acuerdan que estas funciones tenían funciones coordenadas que determinaban la imagen en el rango, que eran f1 hasta fm? Y ahora yo quiero calcular el límite de la función cuando x tiende a un punto específico, pues supongamos que es x0. Entonces, para calcular el límite a esta función de varias variables, se le calcula el límite a f1, el límite a f2, el límite a fm, cuando x tiende al mismo x0. Y cada una debe tener límite. Si una de estas no tiene límite, entonces la función no tiene límite, cuando x tiende a x0. Entonces, supongamos que esta tiene el límite b1. Entonces sería b1. En la segunda b2, y así. Esta m sería bm. Si cada una tiene el límite, entonces el límite, cuando x tiende a x0, de la función vectorial, va a ser el vector que tiene en cada componente los límites respectivos de cada una de las funciones componentes. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, aquí, esto lo vamos a hacer en clase, calcular este límite, calcúlelo. Entonces, debo calcular primero este límite y tengo que encontrar un valor, calcular este otro límite y encontrar un valor, y calcular este otro límite y encontrar un valor. Y así entonces podemos decir que el límite es el valor específico. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver que esta de aquí la podemos calcular rápidamente cuando x, y tiende a 0, 0, porque no se indefine, y podemos reemplazar directamente, esto me da 1. Entonces la tercera componente ya la calculamos, me da 1. Este de aquí, como estos son iguales, es positivo, y aquí no hay una curva que anula, sino que lo único que anula es el 0, 0, es un punto, y el grado de arriba es mayor, entonces este límite nosotros podemos decir que es 0. Lo podemos demostrar. Ya les voy a explicar, incluso lo demostramos anteriormente, pero
Lo voy a explicar por el teorema del sándwich cómo se demuestra. Entonces ya tenemos que el límite me está dando eso, me falta este de acá. Bueno, aquí haciendo malabares y cambios de variable en una variable, por ejemplo, haciendo u igual a xy, entonces podemos calcular, cambiarlo este límite en una variable. Y aquí, por ejemplo, me va a dar a, que no lo estamos calculando ahora, pero en clase sí lo vamos a hacer. Supongamos que me dio a ese límite y me da a. Por lo tanto, estos tres valores son un elemento que pertenece a, en este caso, R3, que está en el rango y sería el límite de la función de varias variables. Así es ese caso. Ahora, supongamos que tenemos una función de varias variables, pero es un campo escalar. El rango son los reales, porque yo necesito comparar las imágenes y la única, este símbolo de mayor o menor igual existe donde hay un conjunto que tenga un orden y Rn no tiene un orden definido, en cambio R sí lo tiene, por lo tanto esto está definido en R. Entonces supongamos que tenemos una función que es menor que otra en cierto conjunto, para todos los valores de x que están en un conjunto, pero menos un valor específico a, en donde vamos a calcular el límite, es como el punto de acumulación, eso se lo quitamos. ¿Ya? Pero esto es un conjunto, puede ser una bola abierta, y le quitamos el centro. Entonces, si el límite cuando x tiende a este punto de acumulación de la función f es b, y el límite de la función g cuando x tiende al mismo punto de acumulación es c, y f de x es menor que g de x, entonces podemos decir que b es menor que c. ¿Cómo así? O sea, podemos aquí en esta desigualdad aplicar límite a la izquierda, límite a la derecha, calcular este límite me da b, calcular este límite me da c y se mantiene la desigualdad. Eso quiere decir. Es un teorema de orden que mantiene el orden en el límite. Y como corolario tenemos el famoso teorema del emparedado, que aquí tengo tres funciones que están definidas en el mismo dominio y el A pertenece a los puntos de acumulación de ese dominio. Entonces, y tenemos esta desigualdad, h menor o igual que f menor o igual que g, y x es un elemento que está en el conjunto menos a, es decir, recuerde que el x tiende a y el x nunca toca el valor de a, pero sí se puede acumular en a, porque a es un punto de acumulación. Entonces, aplicando límite aquí, límite aquí, límite aquí, ¿cierto? Podría pasar que no funcione esto de aquí, sí se mantienen los límites, el orden, pero pasa lo siguiente, que si este límite, cuando x tiende a de h, coincide con este otro que está a la derecha de g, cuando x tiende a, dan el mismo límite, es decir, aquí me da un límite L y acá me da un límite L, entonces tengo que, me queda así, y aquí me queda límite de f. Entonces si aquí es L y aquí es L y este está en el medio, entonces a este límite no le queda otra cosa que también ser L. Entonces, este teorema nos da una forma de calcular límites sabiendo los límites de las funciones que están a los costados. Entonces, te fijas, estas dos, aquí en el gráfico muestra que esto es para todos los límites que se calculen, x tiende a A, en varias variables, ¿no? Entonces, este límite tiende a L cuando x tiende a A. Este límite tiende a L cuando x tiende a A. Por lo tanto, este límite también tiende a L cuando x tiende a A. Es el teorema del emparedado. Y eso vamos a utilizarlo para poder demostrar más fácilmente cuando una función, bueno, es continua, un límite específico. Por ejemplo, demostremos que este límite es 0, pero usando el teorema del emparedado. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Cuando tengo que probar que este límite es igual a este valor, o sea que este es L, entonces uno hace lo siguiente, toma la expresión que está aquí, la f, y lo pone así, f de x menos L. Y necesito probar que esto tiende a 0, nada más. ¿Por qué? Porque si esta expresión tiende a 0,
entonces lógicamente f de x tiene que tender a L. Es una equivalencia. Entonces este número se pasa al otro lado. Pero cuando es 0, al pasarlo al otro lado y restar me da lo mismo. Entonces la expresión se ve de la siguiente manera, se ve así. Se ve x cubo y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos 0. Pero menos 0 es exactamente igual a no ponerlo. Y para escribir esto, nosotros ponemos valor absoluto. Ya, voy a ponerle menos 0 para que no se olvide. Yo tengo que probar que este límite es 0. Pero como tengo que usar el teorema del emparedado, yo ya sé que como esto es valor absoluto, cualquier expresión que ponga aquí, esto va a ser siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta función le vamos a llamar la función h que está al lado izquierdo. Y yo estoy seguro y sé que vaya para donde vaya el x, esta función es constante, así que siempre va a ser, esto va a ser 0, este límite. Por lo tanto, solamente tengo que acotar aquí y encontrar una función nueva que también tienda a 0. Y ahí aplicar el teorema del emparedado. Entonces, bueno, aplicando aquí, nosotros vemos lo siguiente, que esto es así, x cubo, y cuadrado. Sacamos el valor absoluto ahí y nos damos cuenta que como está todo al cuadrado, eso que está ahí nos queda así. ¿Ya? Ahora, esta expresión, nosotros vamos a acotar, vamos a buscar una función g que sea mayor que esta de aquí. Aquí está nuestra f atrapada, aquí está nuestra h, ¿no es cierto? Y necesitamos una g que esté por acá, o sea que podamos lograr una g que tienda a 0. Porque ese es el objetivo, que tienda a 0 para que esta tienda a 0 y para que esto se cumpla, y por lo tanto para que esto se cumpla. Entonces, ¿cuál estrategia usamos? La misma que le expliqué anteriormente. Aquí nosotros ponemos x cuadrado más y cuadrado. Al cuadrado lo podemos expresar así, para que usted lo visualice mejor. Así. ¿Ya? Entonces, borremos aquí. ¿Qué nos quedaría aquí? Entonces, esta expresión, recuerde que x en valor absoluto es menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso ya lo sabemos. Entonces aquí ponemos eso, raíz de x cuadrado más y cuadrado al cubo. Y el y también es menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces quedaría raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, aquí nos vamos a borrar y se borra todo. Ahí se borra un poquito, entonces vamos a hacer así. Igual. Pongo igual porque lo voy a simplificar simplemente. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión aquí? Recuerde que si queremos reemplazar esta de aquí y ponerla mejor, podemos poner que esto es raíz al cuadrado, raíz al cuadrado. Entonces aquí tengo raíz de x cuadrado más y cuadrado a la cuánto, a la 3 más 2, a la 5. Y aquí raíz de x cuadrado más y cuadrado a la cuarta. O sea que esto es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y a esta función le vamos a llamar g de x, y. Entonces, cuando esto ya lo tienen que recordar, lo vamos a borrar. Cuando entonces x, y tiende a 0, 0, entonces vamos a poner aquí, cuando x, y tiende a 0, 0, esta se mantiene fija y tiende a 0. Esta, como es raíz de x cuadrado y más y cuadrado, y x, y tiende a 0, 0, también tiende a 0. Por lo tanto, toda esta de aquí, que es mi f de x menos 0, tiende a 0. Entonces, vamos a decir que el límite de x, y tiende a 0, 0, de f de x, y, menos 0, lo pasamos al otro lado, es igual a 0. De ahí demostramos que el límite es 0. Esa es una forma más de demostrar que un límite da, bueno, en este caso 0. Podría ser L, ¿no? Podría ser otro valor, pero en este caso da 0. Otra manera para demostrar que el límite es 0 es usando un teorema que más adelante les vamos a explicar, que es un cambio de coordenadas a coordenadas polares. Bien. Entonces,
Aquí hay más ejemplos en donde usted puede practicar y hacer lo que ya vimos anteriormente. Fíjese aquí, usted tiene, son diferentes. Entonces yo podría a lo mejor dejarlos más pequeños y daría 0, o podría mantener este aquí y me daría un valor infinito y no existiría. Aquí también. Entonces lo vemos en clase. Lo que le explicaba. Supongamos que nosotros queremos ahora estudiar un límite, esto es para límites que tienden a 0, 0. ¿Ya? Entonces, quiero estudiar el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Y me quiero acercar por todas estas rectas que cruzan el origen. ¿Ya? Pero lo quiero hacer al mismo tiempo y fijando un ángulo que después lo puedo mover. Esta forma tiene una característica especial para que funcione. No todas funcionan. ¿Ya? Porque en el caso anterior, en el límite que les demostré, que decía x menos y en el denominador, ahí por todas estas curvas el límite me da 0. ¿Ya? Pero ustedes vieron que el límite no existe. Pero porque esa función no cumple lo que debería cumplir el criterio de las coordenadas polares para que sea efectivamente 0. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros en la x la transformamos en r coseno teta y la y la transformamos en r sin teta. Y hacemos que el r tienda a 0, porque si el r tiende a 0, ambas tienden a 0 por un ángulo específico, por aquí. Entonces r tiende a 0 y se va así, se va a 0 así. ¿Ya? Y el ángulo fijo. Entonces, bajo ciertas condiciones este límite, ¿cierto?, va a funcionar. Cuando el límite entonces de x, y tiende a 0, 0 de una función coincide con el límite que uno hace un cambio de coordenada a coordenadas polares. ¿Cuándo? Si al hacer, primera cosa, si al hacer el cambio a polares, usted cambia, recuerde que la x la cambia por r coseno teta y la y la cambia por r sin teta, la función nueva r, teta debe quedar de esta forma. Una g de r, que es una expresión en términos de r, y una h de r, teta. Y la condición es la siguiente, que la g de r tienda a 0 cuando r tiende a 0. Y esta solita tiende a 0 cuando r tiende a 0. Y la otra, lo que queda acá, que va a tener r y teta en una función de dos variables, debe ser acotada. Si pasa eso, entonces el límite en cuestión, al hacer la transformación, va a ser efectivamente 0. Esa es la condición especial. No todo límite que usted le cambia a coordenadas polares y que el resultado usted cree que es 0 va a dar 0. No. Tiene que tener esta condición. Una función que solo depende de r y que cuando r tiende a 0, esta expresión todita se va a 0. En cambio esta, sea quien sea el r y el ángulo teta, debe estar acotada. Si pasa eso, entonces el límite es 0. Y ahí usted puede demostrar que el límite... Veamos un ejemplo. Ejemplo que está aquí. Estudiamos este de aquí. Entonces, nosotros sabemos que x es igual a r coseno teta y y es igual a r seno teta. Entonces vamos a reemplazar aquí directamente. Se me quedaría... Ahora, el límite cuando r tiende a 0, estoy haciendo un cambio de coordenada, y voy a poner aquí, entonces me quedaría inmediatamente r cubo coseno cubo de teta, r seno de teta, es decir, estoy poniendo el y, más, ahora pongo el x, r coseno de teta, y pongo el y ahora, r cuadrado seno, no, es cubo, r cubo seno cubo de teta, dividido por, recuerden que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, porque eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo nos queda? Ahí no se ve mucho, vamos a ponerlo acá, que pusimos ahí, y lo vamos a desglosar. Entonces, me quedaría así. Fíjense aquí que lo que se repite, aquí tengo r cuarta, bueno, escribámoslo, me quedaría r cubo coseno cubo de teta. Aquí inmediatamente nosotros podemos poner cuarta, porque aquí tengo r cubo y r, coseno cubo teta, y me queda seno de teta.
Y aquí podemos poner r cuarta, coseno de teta y seno cubo de teta, dividido por r cuadrado. Entonces, arriba se puede sacar factor común r cuarta. Se me queda r cuarta, factor de coseno cubo de teta por seno de teta, más coseno de teta por seno cubo de teta. Ahí nos queda así. Entonces, r cuadrado. Entonces nosotros podemos simplificar aquí y nos queda límite cuando r tiende a 0 de, y aquí nos quedó r cuadrado, que sería la función que le explicaba hace un momento, que es una g de r, y nos queda esta otra expresión, coseno cubo de teta, seno de teta más coseno de teta, seno cubo de teta. Pero esta expresión es acotada. ¿Por qué es acotada? Porque estos valores no superan el 1, ninguno de estos. Por lo tanto, podemos decir que este es menor que 2 y este menor que 2. Entonces, decimos que toda esta expresión es menor que 4, por ejemplo. Entonces, es acotada. Entonces, como es acotada y esta expresión, cuando r tiende a 0, efectivamente tiende a 0. Entonces, acotada y 0, decimos que el límite es 0. Y queda demostrado que el límite es 0. Así que ahí tiene otra forma para demostrar usando coordenadas polares que el límite es 0, pero siempre teniendo en consideración esta característica que les dije aquí. ¿Ok? Y ahí está hecho, ahí ustedes lo pueden revisar. Aquí hay otro límite que nos preguntan, y bueno, ese límite clase también. Entonces, aquí usted también trabaje con esto, aplicando lo mismo, se da cuenta que este de aquí pareciera, ¿no es cierto? Porque este límite no existe, porque mire, este grado es 2 y el grado aquí abajo es 2 también. Entonces, por curva, inmediatamente me doy cuenta que este límite no existe. Pero usando polares, ¿qué va a pasar? Veamos ese caso. Veamos este caso de aquí. Usando polares me queda límite cuando r tiende a 0. Voy a poner la expresión. Me queda r cuadrado coseno cuadrado de teta. Y aquí me queda, esto de aquí ya sabemos cuánto es r cuadrado. ¿Ya? Entonces me queda que esto es límite cuando r tiende a 0. Esto de aquí se simplifica y me queda el valor coseno cuadrado de teta. Entonces, en primer lugar, no me queda una expresión g de r aquí que tiende a 0. Y este otro de aquí, bueno, es acotado, pero resulta que no importa porque esto es menor que 1, pero no está la función que tiende a 0. ¿Y qué pasaría cuando r tiende a 0? Esto me da coseno cuadrado de teta. Ese es el resultado, porque no depende de r. Pero ahora digo, bueno, ¿y si el ángulo que yo elijo es pi medio? Ah, entonces voy a tener un resultado del límite que es coseno de pi medio, que eso es 0. Ah, pero ¿y si yo elijo pi? Entonces, L, ¿cuánto va a ser? L va a ser menos 1 al cuadrado, 1. Entonces voy a tener dos valores distintos, por lo tanto el límite no existe. ¿Ya? ¿Y por qué no existe? Porque no cumple la condición que dijimos anteriormente. Es vital para que existan los límites.